Buenas noches. En nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia les damos la más cordial de las bienvenidas. Y el tema del día de hoy es muy interesante para todos los ortopedistas. Sabemos que México no puede excluirse del fenómeno mundial de envejecimiento. Cada vez tendremos una población con más edad y esto nos llevará como consecuencia a ver cada vez pacientes con osteoporosis. Muchas veces nosotros vemos el resultado de esa osteoporosis que son las fracturas, pero queda la incógnita. ¿Hasta dónde los ortopedistas podemos actuar para prevenir esta enfermedad? Por lo tanto, considero que este capítulo es muy importante para nosotros y que nos va a ayudar a la formación y también para la forma de ver a nuestros próximos pacientes. Por lo tanto, le doy la más cordial de las bienvenidas al capítulo de columna, quien ha promovido este tema. Quedan ustedes en manos del doctor comandante de este capítulo, Adrián García. Adrián, buenas noches. A todos, muy buena noche. Bienvenidos al capítulo de especialización en columna. El tema de hoy será osteoporosis. El tema será compartido con todos ustedes por la doctora Grushenka Vanessa Aguilar Esparza, jefe del Servicio de Cadera Pelvis y Acetábulo del Hospital de Traumatología UMAE, Victoria de la Fuente Narváez, quien nos hablará de las bases en osteoporosis. Seguida de la doctora Brenda Aida Acevedo Salinas, médico radiólogo del Corporativo Hospital Satélite, con el tema Imagenología en osteoporosis. La doctora Alicia Esmeralda Yepes, médico endocrinólogo del Corporativo Hospital Satélite, con las sugerencias previas a cirugía. El doctor Juan Antonio Pérez, médico radiólogo intervencionista del Corporativo Hospital Satélite, con el tema vertebroplastía y cifoplastía. Su servidor, Adrián García Suárez, médico adscrito al servicio de columna del Hospital de Ortopedia UMAE Victoria de la Fuente Narváez, con un caso clínico de osteoporosis. El objetivo es revisar las generalidades de osteoporosis, compartir el punto de vista actual del servicio de columna en el Corporativo Hospital Satélite en relación a la osteoporosis. Esperemos que todas estas aportaciones sean de utilidad a su práctica médica y sin más preámbulo, comencemos. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme a platicar ahora sobre la osteoporosis. Es un tema que tengo ya algo de tiempo trabajando. Estoy muy interesada en esto y me da mucho gusto poder compartirlo. Vamos a empezar. Vamos a hablar de generalidades de osteoporosis. Entonces, nos vamos a enfocar en estos 4 puntos para desglosarlo de una manera un poquito más fácil. Primero, en general, hablaremos de la osteoporosis en las condiciones en las que estamos trabajando ahorita. La osteoporosis es un padecimiento que afortunadamente por fin la ortopedia está entendiendo como una enfermedad verdaderamente grave que nos afecta de forma importante. Ocasiona alrededor de 9 millones de fracturas al año. Y eso significa que en el mundo cada 3 segundos una persona se fractura por fragilidad, por osteoporosis, ya sea la muñeca, el tobillo, la columna, cualquier lado. Pero una fractura cada 3 segundos por fragilidad, que además implica que el tratamiento no va a ser más fácil porque ese hueso ya no es normal, pues sí, por supuesto que nos impacta, ¿no? Entonces, en México, estas fracturas nos costaron en el 2010, que ya tiene 12 años, muchísimo tiempo, 411 millones de dólares. En ese solo año, los costos en México de la osteoporosis, el tratamiento de la osteoporosis y obviamente las fracturas por fragilidad. Entonces, sí es preocupante. Estamos hablando que ahorita, en los siguientes próximos años, los mayores de 50, una de cada 3 mujeres, en México, una de cada 3 mujeres y uno de cada 5 hombres se van a fracturar en lo que les queda de vida. Mayores de 50 años ya para nosotros pues ya está extraordinariamente cerca y algunos ya los pasamos, ¿no? Entonces, es un riesgo muy elevado el que estamos pues en el que nos encontramos ahorita. Esta gráfica es la gráfica del servicio donde trabajo. Ahorita yo soy jefe de servicio del Departamento Clínico de Cirugía de Cadera, Pelvis y Acetábulo en el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas. Y esta es nuestra estadística de las fracturas por fragilidad.
del 2014 al 19. Obviamente 20 y 21 en realidad no hemos podido tener una información importante, útil sobre esa estadística porque pues fueron años muy difíciles, ¿no? Los años de la pandemia y demás. Pero del 14 al 19 tenemos un incremento constante de las fracturas por fragilidad, y estas son nada más las que nosotros captamos como fracturas de cadera. No tenemos en realidad idea de cómo estamos en cuanto a las fracturas de muñeca, las fracturas de columna, que son mucho más frecuentes según los reportes internacionales, pero que son más fáciles, más difíciles de diagnosticar o de captar, pues, ¿no? Porque son fracturas que muchas veces pasan desapercibidas. Entonces, si tenemos un incremento de este tipo en las fracturas de cadera, podemos pensar que el resto de las fracturas por fragilidad también se están incrementando de manera importante, y pues esto es de lo que nosotros vivimos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sí como tal de la patología de la osteoporosis. La osteoporosis es, todos lo sabemos, una disminución de la calidad ósea, ¿no? Es la cuestión aquí que tenemos que considerar es que es una enfermedad sistémica que obviamente afecta a todos los huesos, pero que además afecta pues todo el metabolismo mineral, que no solo tiene que ver con el hueso, y esto lleva a un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Como tal está escrito aquí, esa es la definición específica de la osteoporosis. Y esto nos va a llevar, obviamente, a que esta densidad del hueso, esta calidad del mineral dentro del hueso, disminuya y que facilite que tengamos fracturas por fragilidad, ¿no? La osteoporosis puede ser osteoporosis primaria o osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria es con la que más frecuentemente nos vemos nosotros involucrados. Tipo 1 posmenopáusica es la común y corriente, ¿no? Todos sabemos que las mujeres después de la menopausia tienen pues más riesgos de fracturas. Una osteoporosis posmenopáusica es la más común. Y la segunda, que es con la que yo me enfrento más frecuentemente, es la osteoporosis senil. Pacientes, hombres o mujeres, de cualquier género, mayores de 65 años, habitualmente comienzan a tener una disminución de la calidad ósea. Entonces, estas son las osteoporosis primarias, que realmente son las más frecuentes, pero tenemos también que pensar que hay un montón de causas secundarias de osteoporosis, ¿no? Que básicamente son enfermedades metabólicas que afectan este metabolismo óseo mineral, ¿no? La artritis reumatoide, por supuesto, el lupus, hipertiroidismo, hiperpartiroidismo. Para nosotros, como ortopedistas, mucho más frecuente los insuficientes renales y los insuficientes hepáticos. Son pacientes que cada vez llegan más en número de pacientes y cada vez en peores condiciones generales, ¿no? Son pacientes que ya sobreviven con una insuficiencia renal o hepática ya muchos años, y entonces pues cada vez tienen peor calidad ósea, y son nuestros pacientes que frecuentemente nos llegan fracturados sin caída, sin ningún tipo de mecanismo de trauma. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que llega con nosotros con una fractura, con un mecanismo de lesión que no suena del todo lógico, que sea de muy baja energía, tenemos que pensar primero, descartar que tenga cualquiera de estas causas secundarias, ¿no? La verdad es que descartarlas no es demasiado complicado, pero tenemos que pensarlas antes de ya suponer que es una osteoporosis primaria. Ahora también empezamos a tener cada vez más frecuentemente causas bariátricas, causas de cirugía bariátrica, que obviamente pues les quitan el estómago, intestino y cosas de estas que ocasionan una malabsorción, y que también van a llevar a que esa cantidad de nutrientes y de alimento a los huesos no llegue, ¿no? Las cirugías bariátricas empiezan a ser un problema, pues porque ya sabemos cómo está nuestra sociedad, ¿no? Otras causas que son frecuentes también son medicamentos. En nuestro país es muy importante también porque tenemos muchos pacientes que ya tienen, pues no nada más en nuestro país, todo el mundo. La medicina, bendito el Dios, es cada vez más, está más avanzada. Entonces tenemos ya un montón de enfermedades que ya se tratan y que ya logran ser crónicas, pero estos medicamentos pues no son inocuos, ¿no? También empiezan a tener mella en otros sistemas o aparatos. Entonces, los anticoagulantes disminuyen la densidad ósea, los esteroides, los anticonvulsivantes, los barbitúricos, obviamente todos los quimioterápicos, y entonces eso es un problema más, porque el paciente que de por sí tiene una
calidad ósea baja, que puede ser que tenga metástasis o que tenga alteraciones óseas directamente relacionadas con la tumoración o con el padecimiento oncológico que tenga el paciente, y además los agentes quimioterápicos, los quimioterápicos también nos pueden disminuir la calidad ósea. Entonces, vamos a tener cada vez más pacientes que tengan este tipo de lesiones y tenemos que pues considerarlo y empezar realmente de lleno, empezar a tratar los pacientes con estas patologías, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar la osteoporosis? Pues vamos a diagnosticarla de inicio con antecedentes, por supuesto. Vamos a investigar lo que habíamos platicado, todos estos posibles causas secundarias de osteoporosis. Factores de riesgo importantes para osteoporosis están aquí, modificables y no modificables. Los modificables, obviamente, si podemos hacer algo al respecto, hay que insistir en nuestros pacientes aún antes de presentar este tipo de padecimientos. Alcohol, tabaco, disminución de la ingesta, malnutrición, bajo índice de masa corporal, obviamente poca actividad física y que un paciente ya tenga pues caídas frecuentes. Todo eso es algo que sí podemos modificar en un paciente aún antes de que nos llegue con una fractura y probablemente tengamos buenas posibilidades de evitar fracturas por fragilidad. Los no modificables, pues ahí sí, ni modo, como en todo, no hay nada que hacer, pero tenemos por lo menos que saber, conocerlos para poder explicarle al paciente cuáles son sus riesgos y por qué estamos tratando de ayudarlo de esta manera, ¿no? Estudios de laboratorio que hay que tomar básicamente para descartar las causas secundarias de osteoporosis, principalmente las hormonas tiroideas, las paratiroideas, las enzimas hepáticas y el nivel de testosterona pueden hablarnos de causas secundarias de forma importante que obviamente todos sabemos, si tratamos ya la causa secundaria, pues va a disminuir la osteoporosis, mejorar la densidad mineral ósea. Entonces, estos son estudios que son útiles para descartar una osteoporosis secundaria. Pero como todos sabemos, lo más útil, el estándar de oro y que seguirá siendo seguramente por mucho tiempo para el diagnóstico, única herramienta que realmente hace el diagnóstico al 100% de la osteoporosis, es la DEXA, ¿no? La absorciometría de rayos X de doble intensidad. Este estudio es la manera en la que cualquiera de nosotros, si está bien tomado y está bien analizado el estudio, vamos a tener el diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Lo que hace la DEXA es tomar rayos X y tomarlo 2 veces, pues antes y después de que atraviese el tejido óseo, y de esa manera, al hacer la medición de la atenuación de los rayos X antes y después de atravesar el hueso, podemos saber qué tan sólido está ese hueso, ¿no? Si pasa mucho, es un hueso poroso frágil; si no pasa mucho rayo, entonces es un hueso más sólido. Eso es lo que hace la DEXA, y de esta manera podemos saber qué tan denso es nuestro hueso y tomar, pues ya hacer el diagnóstico de osteoporosis, osteopenia o cualquiera de estas alteraciones. Las regiones más utilizadas, la cadera y las vértebras. La cadera es mucho más fácil porque es un hueso, un solo hueso grande, sólido, en el que podemos hacer esta medición de manera más fácil. ¿Cómo decidimos o cómo se analiza esta información para determinar el diagnóstico de osteoporosis? Bueno, lo que pasa es que vamos a usar entonces los T-score y los Z-score que todo el mundo, por lo menos hemos oído hablar de ellos. Ahorita les voy a explicar exactamente qué son. Y estos scores se tomaron sobre una referencia de una medición de un montón de mujeres, como dice ahí, caucásicas de 20 a 29 años, en este National Health and Nutrition Examination Survey. Se juntaron un montón de mujeres, se hizo este estudio en todas estas mujeres y eso resultó en esta gráfica. Es una gráfica de normalidad, digamos, y con esta gráfica en mente, entonces pensamos justamente en las desviaciones estándar. Si tenemos el normal en 0, todo lo que va hacia la derecha significa que tiene una mayor densidad ósea, un hueso más sólido, y todo lo que va hacia la izquierda es una peor densidad ósea, ¿no? Entonces, lo que hace el T-score es justamente ver en qué sitio de la gráfica de esta campana de normalidad nos encontramos, y
Si tenemos un resultado de -1 a mayor, o sea, como está pues, la distribución normal, entre -1 y 1 es donde está la mayor cantidad de individuos. Si tenemos esa medición, tenemos una densidad ósea normal. Si nos vamos ya más hacia la izquierda, entre -1.5 y entre -1 y -2.5, entonces tendremos osteopenia. -2.5 ya estamos hablando de osteoporosis, y si tenemos esa medición de -2.5 o menos, o sea, más hacia la izquierda de la gráfica, y además una fractura por fragilidad, o sea, una fractura que no justifique el mecanismo de lesión, ese tipo de fractura, entonces estamos hablando de osteoporosis severa. Ahí es donde está nuestro diagnóstico. Además de eso, si no tenemos una densitometría, tenemos el FRAX, que es una herramienta que ya todo el mundo conocemos, afortunadamente está ya mucho más difundida. Es una página de la Universidad de Sheffield que te calcula con una serie de datos qué tanto riesgo tiene nuestro paciente de volver a fracturarse. Entonces, llenamos esta información, en este caso, por ejemplo, mujer de 75 años, con ese peso, con esos antecedentes, nos da por enseguida, aún sin tener una densitometría, cuál es el riesgo de fractura de este paciente en los siguientes 10 años. Entonces, esta es una herramienta que también nos puede ser muy, muy útil para evaluar la calidad ósea de nuestros pacientes, ¿no? Y después de que ya tengamos el diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer con nuestros pacientes? Bueno, pues obviamente ya todos sabemos que existen un montón de medicamentos diferentes, hay unos de muy nueva generación, anabólicos, ¿por qué no está traducida? Bueno, anabólicos y antirresortivos, ¿no? Los más frecuentes, los más baratos por el momento, los que están más en posibilidad de ser generalizados para la mayor parte de nuestra población afectada, pues son los antirresortivos, los más frecuentes bifosfonatos, por supuesto, pero existen también agentes anabólicos como la teriparatida que mejoran la calidad ósea directamente, pues, ¿no? Aquí vemos qué medicamentos se utilizan, para qué sirven en general, cuáles son los que más podemos utilizar. Más fácilmente, insisto, son los antirresortivos, el alendronato, el lisedronato, el zoledrónico, son muy comunes, ya no son ni siquiera tan caros. Podemos iniciar el tratamiento con nuestros pacientes. Ya después el denosumab, el teriparatide, todo esto, pues tendríamos que evaluar eso. Eso ya es una evaluación paciente específico que tenemos que considerar. Pero lo más importante en este momento que tenemos sí que pensar, con lo que nos tenemos que ir, es que independientemente de lo que decidamos hacer con nuestros pacientes, hay que iniciarles el tratamiento. No es válido ya ver a un paciente que tiene este tipo de lesiones y no iniciar un tipo de tratamiento, el que sea. Lo que sea va a ser mejor que nada. Laboratoriales para seguir el control de esos medicamentos que ya le empecemos a dar al paciente, metabolitos calcio, fósforo, magnesio. Estos nos van a hablar directamente de qué tan bien está funcionando el metabolismo óseo mineral, y las fosfatasas. La fosfatasa ácida nos habla directamente del tratamiento, del manejo óseo de los osteoclastos, que tanto se está reabsorbiendo el hueso, y la fosfatasa alcalina, que nos habla de la actividad de los osteoblastos. Entonces, con una relación entre estas fosfatasas ya podemos saber si se está destruyendo mucho hueso y reformando mucho hueso, y podemos hablar del control de los medicamentos que tenemos. Entonces, por ahora eso es la generalidad. Insisto, lo que importa en este momento es que estemos completamente seguros de que si un paciente llega con este tipo de alteraciones, le iniciemos el tratamiento, aunque solo fuera tratamiento dietético y mejorarle la cantidad de calcio, la vitamina D, o darle ya antirresortivos, o iniciar con anabólicos, lo que nosotros podamos ofrecerle al paciente, pero es muy importante iniciar el tratamiento para disminuir el riesgo de que tengamos segundas fracturas. Muchas gracias. Buenos días, soy la doctora Brenda Ida Acevedo Salinas, especialista en imagenología diagnóstica y terapéutica, y el día de hoy les voy a hablar un poquito de imagenología en osteoporosis. Bueno, como tal, los temas que vamos a abordar va a ser la definición de osteoporosis, los principales factores de riesgo, cómo clasificarla y, bueno, lo más importante para nosotros, el diagnóstico.
La definición, bueno, esta es una enfermedad ósea metabólica, es una de las más frecuentes y es caracterizada por una disminución del tejido óseo. Aquí lo que vamos a tener es un hueso cualitativamente normal, pero cuantitativamente es escaso. La OMS como tal tiene una definición que la deja como una enfermedad esquelética caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la producción mineral de su microarquitectura del tejido óseo. Y esto lo que va a hacer es que va a aumentar la fragilidad y la susceptibilidad del hueso para poder padecer algún tipo de fractura. Bueno, como tal, vamos a tener ciertos factores de riesgo. Como siempre, va a haber unos que son modificables y otros que no son modificables. Y entre ellos, pues los no modificables va a ser primero la edad. Otro factor importante, pues es el ser del sexo femenino. Hay grupos que, por ejemplo, los asiáticos o los caucásicos son más frecuentes que tengan osteoporosis y gente que tenga artritis reumatoide. Y bueno, algunos que podemos modificar va a ser la deficiencia hormonal. Hay medicamentos que nos pueden llevar a generar como tal osteoporosis, que principalmente son los corticoides, la deficiencia de vitamina D, el calcio y bueno, situaciones como el alcoholismo, el tabaquismo y el sedentarismo. En grandes rasgos vamos a clasificar la enfermedad como generalizada, regional o migratoria. La generalizada es la que vamos a encontrar principalmente en el esqueleto axial y en las partes proximales de los huesos largos, principalmente miembros pélvicos y después miembros torácicos. Como ya les había explicado, aquí va a haber una disminución de la densidad ósea. Y bueno, por radiografía, que es la parte que a mí me compete, pues normalmente entre un 30 y 80% se puede hacer el diagnóstico con la radiografía. Aquí les dejo una tabla que son las principales causas de una osteoporosis generalizada. Pueden ser muchísimas, como les mencionaba, tanto fármacos, trastornos endocrinológicos o carenciales propiamente. Y, por ejemplo, aquí hay una radiografía y un corte de una vértebra, ambas son del mismo paciente, donde podemos observar que tiene una disminución de la mineralización ósea, que vamos a ver que el cuerpo vertebral va perdiendo su altura, va cambiando su morfología, las vértebras se van haciendo cóncavas, vamos a ver como un patrón estriado en los cuerpos vertebrales y esto va a hacer que sea más frecuente que tengamos fracturas de compresión. Se va viendo poco a poco como en diferentes vértebras, principalmente las lumbares o la unión torácico-lumbar, es donde empieza a haber estos cambios por la osteoporosis y se modifica la vértebra. Algo para nosotros importante y que bueno, una parte diagnóstica es la densitometría y normalmente la hacemos en cadera, pero bueno, vamos a tener un patrón trabecular que esto lo podemos ver por una radiografía como tal y van a ser patrones de reabsorción trabecular que van a corresponder con la osteoporosis. Vamos a tener diferentes grupos de compresión y de tensión y esto nos va a ayudar a valorar si un hueso a nivel de la cadera está teniendo mayor riesgo a una osteoporosis antes de llegar a la densitometría. Aquí igual les menciono que hay un grupo de compresión principal, un grupo de compresión secundaria, un grupo de tensión principal y un grupo de tensión secundaria, viendo aquí en el esquema cómo se dividen como tal ese patrón trabecular a nivel de la cadera femoral. Y bueno, pues este es el índice de SIN, que es el patrón del grupo principal de compresión, el secundario de compresión y el grupo de tensión trabecular. Aquí está el esquema para que puedan valorarlo adecuadamente, cómo se va formando el patrón trabecular poco a poco en base a la compresión y después a la tensión trabecular en el fémur. Esta es una tabla, se las dejo para que ustedes puedan ver exactamente cómo se va formando cada trabécula en los patrones del fémur. Y bueno, otra parte de la osteoporosis de su clasificación va a ser una que es involutiva, que es una de las causas más frecuentes de osteoporosis generalizada. Es la que está más asociada a fracturas. Se da un 20% en hombres, un 29% en mujeres y normalmente es en adultos mayores de un 60 en adelante. Y aquí pues el diámetro del endostio se va a incrementar más rápido que el diámetro periostal y esto lleva a que haya una mayor expansión medular y pues va a disminuir como tal la cortical, lo que se va a formar un riesgo de tener mayor fracturas. Igual aquí les dejo las diferencias que puede haber, porque en la involutiva puede ser posmenopáusica y senil, que son dos tipos, pero pues ya son propiamente de la edad y es por una involución del hueso.
Y otra rubro de la clasificación es la migratoria, que este es más frecuente en mujeres, se da en la cuarta, quinta década de la vida. Normalmente llegan a sentir mucho dolor en miembros inferiores. Puede tener una duración de 3 a 9 meses y desaparece. Y pues va a aparecer en otras localizaciones que son más frecuentes a nivel de las articulaciones. Y la regional, pues está asociada a trastornos de las extremidades. Normalmente lo vamos a ver cuando hay un desuso o una inmovilización de cierta extremidad, y esto se va a reflejar como una distrofia. Esto lo vamos a ver en un paciente que tuvo un trauma, una fractura, que por alguna razón no puede moverse. Aquí va a haber una osteoporosis regional que a veces puede regenerarse ya con el uso, pero pues todo depende de las condiciones del paciente. Y bueno, propiamente ya hablando de los métodos de estudio, vamos a hablar que lo principal es la densitometría ósea. Es lo más específico, hablando de osteoporosis. También podemos tener una tomografía cuantitativa y la radiografía convencional. Aquí lo único que vamos a hacer es valorar la matriz deficiente y la mineralización normal. Pero bueno, propiamente la densitometría ósea, esta se realiza a toda mujer que llega a la menopausia y a varones que son mayores de 60 años. Toda mujer que tenga factores de riesgo para el desarrollo de osteoporosis, pacientes con hiperparatiroidismo primario asintomático, niños con alteraciones óseas metabólicas, talla baja o pacientes que consuman corticoides. Bueno, y aquí hablando propiamente, los resultados se van a expresar en la densidad mineral ósea. La podemos hacer, lo más común que la hagamos es en cadera y en columna lumbar, pero podemos hacerla de cuerpo completo o a nivel de radio. Son los sitios más frecuentes. Vamos a valorar la densidad de la masa ósea, que es un valor T positivo que va a ir de entre el 0 y al menos 1.0. Ya cuando estamos hablando de osteopenia, va a ser un paciente que nos va a tener valores de T de menos 1 a menos 2.5, perdón, y la osteoporosis es de menos 2.5. Aquí ya hablando de osteoporosis, pues es un paciente que tiene un riesgo muy alto a padecer una fractura. Bueno, y el control densitométrico siempre debe de ser en un lapso de 12 meses. No está indicado que se realice antes. Y bueno, las mediciones solamente de cada 6 meses se realizan en pacientes que tienen alguna terapia con corticoides y que han tenido una masa ósea muy importante, la cual es aproximadamente de un 20% de la pérdida de masa ósea. Ahí es cuando únicamente está justificado poder realizar una densitometría antes de los 12 meses. Otro método de estudio que no es tan frecuente, se puede realizar, pero lleva mucha radiación, se necesita un software específico para hacerlo, es una tomografía cuantitativa. Este es un método muy preciso para poder medir el contenido mineral del hueso esponjoso o trabecular a nivel de los cuerpos vertebrales. Más o menos así es como se realiza, se pone un rollo en el cuerpo vertebral y aquí lo único que va a ser medir las unidades Hounsfield, y esas unidades Hounsfield las va a transformar en una medición de hidroxiapatita y nos va a dar un estimado de la densidad ósea del hueso. Así vamos a tener un aproximado, pero realmente es un estudio que lleva mucha radiación. No en todos los lugares se tiene el software y pues realmente es mucho más específica la densitometría. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Cualquier duda, cualquier comentario y muchísimas gracias. Buenos días, agradezco la invitación del doctor García Suárez para estar con ustedes el día de hoy para platicar sobre algunas sugerencias que hacemos los endocrinólogos antes de la cirugía en pacientes con osteoporosis. ¿Por qué identificar osteoporosis antes de la cirugía y no durante ni después de la cirugía? Porque ningún cirujano querría operar en un hueso de mala calidad. Sabemos que en pacientes con osteoporosis el riesgo de complicaciones postoperatorias tempranas, es decir, antes de los 3 meses, es mayor. Entre estas, hematoma epidural con daño neurológico por fractura del pedículo y fracturas periprotésicas. También se sabe que hay mayor riesgo de sangrado, el riesgo de pseudoartrosis es mayor. También hay mayor riesgo de falla en la instrumentación, de hernia discal aguda arriba del último nivel instrumentado, en el caso de cirugía de columna, pérdida de la instrumentación, mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de necesidad de cirugía de revisión y, por supuesto, todo esto repercute en los costos.
En los pacientes con osteoporosis, la actividad osteoblástica está reducida. Por lo tanto, también hay pobre vascularidad y menor calidad de la médula ósea, lo que repercute en el tiempo de cicatrización y también hay mayor riesgo de infección. Si la cirugía es selectiva, de ser posible, se recomienda iniciar el tratamiento de la osteoporosis previo a la cirugía. Si la cirugía no es selectiva, debe operarse lo antes posible e iniciar el tratamiento de osteoporosis después de la cirugía. Ese momento después de la cirugía es muy importante porque el paciente está especialmente susceptible a las recomendaciones del médico y la familia está especialmente sensible a las posibilidades de que no haya una segunda fractura. Así que ese es un momento especialmente importante que no se debe de perder. Si es posible que el paciente salga del hospital ya con tratamiento para osteoporosis establecido. La historia clínica, la exploración física y algunos estudios de laboratorio permiten el diagnóstico oportuno de osteoporosis y a veces nos permiten identificar algunos pacientes que van a necesitar manejo multidisciplinario por endocrinólogo, geriatría, internista y por supuesto el equipo de rehabilitación. Entre los factores de riesgo para osteoporosis están los no modificables y los modificables y la mayoría se pueden obtener a la exploración física y con un interrogatorio sencillo. Entre los no modificables, por supuesto, un paciente que ya ha tenido fracturas de fragilidad es altamente probable que tenga osteoporosis. Todos los pacientes que son receptores de trasplantes tienen tratamiento con inmunosupresores, en especial glucocorticoides, y esto, como ustedes saben, afecta la actividad osteoclástica. En el caso de los pacientes que tienen historia de diarreas crónicas o de malabsorción intestinal, seguramente tienen una mala calidad ósea. Los pacientes con antecedentes de hipogonadismo, estos pacientes que recibieron quimioterapia en la juventud, por cáncer testicular, por ejemplo, es probable que tengan hipogonadismo y que su calidad ósea no sea muy buena si no están bien tratados. Los pacientes con artritis reumatoide, todos los pacientes con insuficiencia renal crónica tienden a tener una mala calidad de hueso. Los pacientes con cifosis o que han perdido más de 5 centímetros de estatura. También tenemos los factores modificables, los pacientes que reciben tratamiento con glucocorticoides. Si podemos disminuir las dosis, hay que platicarlo con sus médicos tratantes. Los pacientes que fuman o que consumen alcohol, los pacientes que reciben tratamiento con inhibidores de la enzima de convertidora de angiotensina, pacientes que toman omeprazol o ranitidina en forma crónica, la toman por si acaso, y esto afecta la calidad del hueso porque interfiere con la absorción del calcio. Se necesita un pH ácido para absorber el calcio. Entonces, si se puede de una vez retirarlos y darlos solamente cuando realmente sea necesario. En el caso del sedentarismo, ustedes saben que afecta la calidad de la actividad muscular y de la calidad del hueso. Todos los trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia, el sedentarismo, por supuesto, y la deficiencia de vitamina D, que aunque necesitamos un estudio de laboratorio para determinar el nivel, sí podemos identificar a los pacientes que están todo el día en home office, que no salen al sol y cuando salen, salen con brazos y piernas cubiertas, no tienen oportunidad de sintetizar la vitamina D, y naturalmente las personas mayores que están en casas de retiro, en general las personas que no se asolean por alguna razón, es altamente probable que tengan deficiencia de vitamina D. Las personas con piel morena son más vulnerables a deficiencia de vitamina D, la sintetizan menos efectivamente. En cuanto a los estudios que sugerimos que se hagan antes de la cirugía, por supuesto ustedes van a pedir radiografías y desde ahí van a ver la calidad de las trabéculas y de las cortezas, ¿no? Pero definitivamente solicitar la densitometría de columna y cadera en todas las personas que identificaron con factores de riesgo para osteoporosis. Si por alguna razón no se puede hacer cadera o columna por osteosíntesis previa, considerar solicitar también antebrazo, entonces, para tener al menos 2 zonas que nos permita valorar la calidad del hueso. La química sanguínea, poner atención en el calcio, en el fósforo, la albúmina, la fosfatasa alcalina. En el caso, por ejemplo, del calcio, niveles de calcio altos sugieren que el paciente podría tener hiperparatiroidismo. Calcio bajo sugiere hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D. En el caso del fósforo bajo, es importante considerar hiperparatiroidismo, pero también hay que considerar osteomalacia y otras alteraciones del fósforo. Los niveles de albúmina nos dan un muy buen parámetro del estado nutricional de nuestro paciente. Fosfatasa alcalina alta sugiere un proceso de desmineralización activo.
Los niveles de vitamina D por abajo de 30 es importantísimo dar suplementación. Por abajo de 10 es una deficiencia severa de vitamina D y es importante tratarla con dosis altas de vitamina D. La biometría hemática, por supuesto, no queremos operar en pacientes con trombocitopenia ni con anemia. Una TSH nos permite evaluar la función tiroidea y, por supuesto, determinación de creatinina, que en cualquier química sanguínea está incluida, y el paciente que tenga nefropatía crónica solicita la valoración del nefrólogo porque es muy probable que tenga osteoporosis. Los pacientes que reciben glucocorticoides es muy probable que van a tener osteoporosis y que podrían tener complicaciones en el postoperatorio inmediato. Hay que solicitar entre consultas a un médico tratante para ver si se pueden disminuir las dosis, cuando menos por un tiempo. Y en el postoperatorio considerar que podrían tener un síndrome de insuficiencia suprarrenal aguda, ¿no? Los pacientes que reciben inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, de ser posible cambiarlos a bloqueadores de ARA2, son igual de efectivos en el manejo de la hipertensión, pero los inhibidores de la ECA interfieren con la calidad del hueso por el efecto sobre los osteoclastos. Hay que solicitar la valoración preoperatoria de endocrinología si se sospecha de patología tiroidea, paratiroidea, si se identifican fracturas patológicas, menopausia prematura, hipogonadismo, enfermedad de Paget. Hay que llamar a los nefrólogos si se sospecha de insuficiencia renal crónica y hay que solicitar la ayuda del geriatra en el síndrome de fragilidad, además del equipo de rehabilitación que seguramente estará involucrado en estos casos. El tratamiento farmacológico de la osteoporosis y su efecto sobre la consolidación de fractura ha sido motivo de discusión en los últimos años y bueno, no hay duda ni controversia respecto a la utilidad del ejercicio y de la suplementación con vitamina D y tratar de llevar los niveles a 40 o más y tratar de no acercarnos a 100 nanogramos, que sería ya un nivel de toxicidad. La suplementación con calcio también no hay duda de su utilidad, en especial en pacientes en los que podríamos pensar que hay un problema de malabsorción o que su dieta está restringida. Las personas de más de 70 años, la mayoría ya comen poco y no de muy buena calidad, a veces comen lo que se les antoja y en volúmenes pequeños. De preferencia, el hidrato de calcio es más tolerable y tiene una mejor biodisponibilidad que el carbonato de calcio. Entre los tratamientos para la osteoporosis tenemos dos clases, que son los antirresortivos y los anabólicos. Entre los antirresortivos tenemos a los bisfosfonatos y el denosumab. En el caso de los bisfosfonatos, sabemos al día de hoy que no hay un aumento en el riesgo de pseudoartrosis y que no tienen un efecto negativo en la consolidación ósea, pero hay controversia respecto a si aumentan el riesgo de fracturas periprotésicas. Hay estudios que sugieren que sí, pero no es muy concluyente. Además hay que tenerlo en consideración. Finalmente es la opción menos costosa, pero bueno, hay que tener en cuenta ese riesgo que está ahí latente. En el caso del denosumab, está documentado que no incrementan el riesgo de pseudoartrosis y no hay un efecto negativo en la consolidación. Entonces, no habría razón para no iniciar el tratamiento con estos fármacos después de la cirugía o de preferencia antes, si ya se identificó la osteoporosis en cirugía electiva. En cuanto al teriparatide, bueno, es el único que tiene un efecto positivo en la consolidación ósea. De este medicamento en particular, sabemos que es un anabólico óseo que incrementa la densidad mineral ósea, no solamente interfiere con los osteoclastos, sino que estimula los osteoblastos, reduce el riesgo de fractura periprotésica, cosa que los otros dos no, facilita la interacción hueso-implante en estudios de fusión espinal preclínicos, disminuye el riesgo de pérdida del implante óseo, mejora la calidad del hueso, disminuye el dolor en el postoperatorio, eso es algo consistente en varios estudios, y está contraindicado en enfermedad de Paget, osteosarcoma, enfermedad metastásica. Les pongo ahí algunas referencias. Respecto al tiempo prudente de tratamiento previo a la cirugía, estuve buscando y la verdad es que no hay una conclusión clara, pero bueno, cuando menos 3 meses sería razonable para tener ya un efecto con estas aseveraciones que les pongo aquí. Por supuesto, ustedes son expertos en identificar a los factores de riesgo de caída en el peri y en el postoperatorio, y es algo que no voy a discutir mucho al respecto porque ustedes tienen bastante experiencia en la importancia de identificar estos factores para tener menos complicaciones de refractura. Como conclusión, la historia clínica preoperatoria permite identificar a los pacientes con alto riesgo de osteoporosis. Su diagnóstico oportuno favorece el tratamiento integral multidisciplinario.
Si la cirugía es electiva, es recomendable optimizar la salud ósea antes de un procedimiento invasivo. Y el tratamiento de prevención secundaria en osteoporosis se debe iniciar lo antes posible en el hospital, si se puede, con calcio, vitamina D y fármacos orales, si es lo que se ha elegido, y en las siguientes 2 semanas a la cirugía, si los fármacos elegidos son subcutáneos o intravenosos, por el riesgo de hipocalcemia que se ha asociado al uso de teriparatide y de denosumab, y también ácido zoledrónico intravenoso, y porque algunos pacientes suelen presentar síntomas flu-like o parecidos a gripe después de estos medicamentos, y no queremos estos confusores en el perioperatorio temprano, pero vamos que en las siguientes 2 semanas después de la cirugía sí tendrían que empezarse estos tratamientos. Y bueno, con esto termina mi participación. Agradezco su atención. Hola, buenas noches. Soy el doctor Juan Antonio Pérez Rodríguez, soy radiólogo intervencionista. Gracias por la invitación a esta sesión con ustedes. La idea es platicar un ratito, unos 15 minutos, de este procedimiento que es la vertedoplastía o la cifoplastía, vista desde el punto de vista del radiólogo intervencionista. Vamos a comenzar y aprovechar el tiempo. Vamos a tomar un momento de hablar para una introducción. Vamos a hablar de las indicaciones y contraindicaciones, lo que son técnicas de mínima invasión y un solo caso clínico nada más para ejemplificar lo que estamos hablando. La vertedoplastía y la cifoplastía, ambos son procedimientos que pueden ser hechos por cirugía o pueden ser hechos por procedimientos de mínima invasión. La diferencia es que en la vertedoplastía vamos a inyectar el cemento una vez que hemos colocado la aguja de forma inmediata. En tanto, en la cifoplastía vamos a generar un espacio mediante un balón. Vamos a meter un balón dentro del cuerpo vertebral, vamos a inflar ese balón, lo desinflamos, lo extraemos y de esta manera vamos a generar un espacio el cual vamos a rellenar con cemento, que es el mismo cemento que se usa en la vertedoplastía. Ambas son técnicas, insisto, que pueden ser hechas por vía quirúrgica o de mínima invasión. La finalidad de estas dos técnicas es la estabilización interna del cuerpo vertebral. Entendamos que es un cuerpo vertebral que está dañado o está fracturado y requerimos estabilizarlo y lo vamos a hacer a través de estos dos procedimientos. Hay muchísimas controversias todavía a la fecha. Esta revisión que les presento es del año del 2018, donde los ensayos a favor hablan que son procedimientos que tienen la finalidad y son efectivos para disminuir el dolor, para darle estabilidad a la columna, para incorporar a estos pacientes a su vida diaria y obviamente mejorar la calidad de vida. Sin embargo, los ensayos en contra dicen que realmente hay poca diferencia significativa en cuanto a la vertedoplastía como tal o al uso de los medicamentos convencionales para el tratamiento del dolor. Sin embargo, pues esto es un tema que todavía es controversial y ya será tiempos más adelante de definir qué es mejor, hacerla o no hacerla. Sin embargo, hay un punto muy importante que lo comentó desde ahorita, es que los estudios en contra hacen mucho énfasis que los efectos no positivos en este procedimiento van a depender mucho, están directamente relacionados con la capacidad, la experiencia del operador. Esto es muy importante porque es donde entra el trabajar en conjunto con los radiólogos para poder hacer estos procedimientos y llevarlos a buen fin en todo momento. Una fractura de un cuerpo vertebral es la disminución de al menos 4 milímetros de la altura de estos cuerpos vertebrales. Obviamente la incidencia va a ser más importante en la osteoporosis y en el mundo se considera que es 1.4 millones de fracturas en esos pacientes que tienen osteoporosis. El riesgo para la mujer es del 16% a lo largo de su vida, en tanto que para los hombres es del 5%.
Sin embargo, se prevé que en estas revisiones se prevé que va a haber un incremento hasta del 400% en los siguientes 50 años. Las causas de estas fracturas pueden ser por osteoporosis, pueden ser por neoplasia, sea mieloma, hemangioma, las metástasis o el linfoma. Y otra causa también no despreciable es el trauma. ¿Cuándo vamos a ocupar, considerar hacer una vertebroplastía? Son estos 3 puntos. Cuando hay una falla total en la terapia médica, es decir, cuando el paciente sigue aún con dolor a pesar del tratamiento médico y esto le altera las funciones de la vida diaria. O bien cuando el paciente, debido a su dolor tan intenso, no puede ser sometido a las terapias de rehabilitación como tal. Y en el tercer objetivo, tercer punto, es cuando el paciente, debido al manejo que recibe para el dolor, estos efectos que va a recibir como efectos secundarios, la sedación continua, las náuseas, estreñimiento, etcétera, van a ser contraproducentes para el mismo paciente y tenemos que considerar hacer la vertebroplastía en estos momentos. Las indicaciones en el 95% de los estudios, las 3 que se reportan son la fractura vertebral osteoporótica sintomática. Cuando no encontramos síntomas es otro tipo de manejo que no vamos a tocarlo aquí, pero hay que entender que esto es cuando es sintomático y realmente no hay una respuesta adecuada al tratamiento médico. O bien cuando hay una fractura vertebral consecuencia de una neoplasia, o bien cuando tenemos microfracturas que son demostradas por la resonancia magnética. Como contraindicaciones, estas son muy obvias para tomarlas en cuenta, es cuando hay una sepsis, cuando hay osteomielitis en la vértebra afectada, obviamente cuando tenemos una coagulopatía que no se puede corregir, o alergias a los componentes del cemento. Las contraindicaciones relativas es cuando tenemos una retropulsión de fragmentos óseos, es decir, que hay fragmentos invadiendo el canal medular, o bien cuando hay extensión tumoral a más de un cuerpo vertebral, o sepsis no identificada en el momento de hacer el estudio. ¿Cómo es esta técnica para hacer una vertebroplastía? Nuestro paciente siempre va a estar boca abajo. Hay que considerar que tengamos la disponibilidad de la sala de hemodinamia o un arco en C que sea muy efectivo para ayudarnos a ver en varios planos la columna vertebral. Y obviamente cuando hemos considerado que se va a hacer la vertebroplastía, tenemos que tener todos los requisitos administrativos llenos. Tenemos que tener ya considerado cuántos niveles vamos a tratar, ya que el set para tratar este problema es un set por cada nivel. No podemos estar ocupando un set para tratar más de uno, es decir, si nuestro paciente tiene 3 vértebras que vamos a tratar, tenemos que tener disponibles 3 sets completos. No es posible estar dosificando lo de un solo set, lo de un solo nivel para 3 niveles. Tenemos que tener visto desde antes de comenzar el estudio los niveles que vamos a manejar, los materiales disponibles, y yo en lo particular prefiero que sea esto con anestesia general, siempre por seguridad del paciente. Les decía, hay que tener una sala de hemodinamia o un arco en C, que les sugiero que sea un buen arco en C. Es entonces importante, una vez que acostamos a nuestro paciente, tener la tranquilidad de que nuestro paciente no se va a mover, no vamos a cambiar el eje de la columna. Esto es muy importante, la fijación del paciente a la mesa. Esto nos va a dar comodidad tanto a ustedes como a nosotros como operadores. Hay que estar familiarizados con el cemento que vamos a usar. Es muy importante saber, conocer de su preparación, los tiempos de fraguado que va a tener este cemento y los tiempos de aplicación que vamos a tener para poder hacer esto con seguridad para el paciente y para nosotros. Tenemos 2 vías de abordaje de la vértebra. Esto es una vía transpedicular y una vía extrapedicular. Aquí están las imágenes que están
representando lo que les platico. Es la aguja entra directamente a través de los pedículos. Esta está recomendada para los niveles lumbares principalmente, y los torácicos podemos hacer las excepciones. Esta podemos usarla para los niveles vertebrales, dorsales, y para los cervicales. Esta es una vía extra pedicular, y vean cómo entra la aguja. Obviamente puede entrar del lado derecho o del lado izquierdo, pero es algo que también tenemos que planear una vez que tenemos los estudios de imagen de estos pacientes para saber qué vía queremos hacer para, una vez que estamos introduciendo la aguja, dirigirla de forma correcta. En cuanto a la introducción de la aguja, vamos a hacerlo por planos, pero una vez que elegimos el plano inicial, tenemos que darle a nuestra aguja el marcaje exacto, tenemos que darle la angulación precisa para que nuestra aguja entre sin problema al sitio que deseamos. Va a ser más difícil si atravesamos la piel con nuestra aguja y después queremos darle la angulación. Va a ser más complicado, y lo van a ver cuando tengan sus primeros casos, o la gente que ya hace esto sabe que si atravesamos la aguja en un ángulo no deseado y luego queremos corregir esta aguja, va a ser más complicado. Entonces tenemos que ser más precisos con esto. Avanzar nuestra aguja por planos. Hay que meter de la piel a la cortical del hueso, y posteriormente de la cortical al interior del cuerpo vertebral. Cada avance hay que verlo en estos dos planos siempre, en lateral y en anteroposterior. Para inyectar el cemento, que es la parte más importante de esto, antes, como les decía, hay que tener los tiempos bien definidos, hay que tener una posición de la aguja correcta. Durante la inyección del cemento hay que tener la visión precisa de dos planos. Sin embargo, hay que seleccionar un plano donde vamos a inyectar la mayor cantidad de cemento. Esto es por seguridad, para no estar moviendo tanto el arco durante la inyección. Esta inyección debe ser lenta y progresiva, y debemos estar vigilando las imágenes de forma repetida. Nunca hay que inyectar de más. Cuando sea el momento preciso que tengamos una sospecha de una fuga, hay que detenernos y no inyectar más. Una frase que usamos los radiólogos intervencionistas es que lo enemigo de lo bueno es lo perfecto. A veces queremos inyectar un poquito más y nos encontramos que el cemento va a migrar más de lo deseado. Una vez que hemos terminado la inyección, no olviden que tenemos que girar la aguja a fin de fracturar la columna del cemento que está dentro de la aguja con el cemento que queda en el cuerpo vertebral, para evitar que esta fijación, que el cemento al retirar la aguja se quede en ese sitio y sea contraproducente. Entonces, una vez que hacemos esto, hay que retirar la aguja y hacer los controles convenientes. En cuanto a la cifoplastía, solamente un par de diapositivas. Les decía que es eso, es meter la aguja más profundamente, retirar la aguja, y después de ese retiro de la aguja, insertar un balón, inflar el balón, y una vez que inflamos el balón y lo retiramos, llenamos ese espacio con cemento. Estos balones son algo especiales. Este es nuestro sistema coaxial. Esto es lo que nos permite meter la aguja y retirarla, y dejando una camisa para hacer un espacio para que entre este balón. Este balón lo que tiene como características es que son balones de alta presión y nos permiten hacer una inyección a una presión tal que vamos a hacer un espacio dentro del hueso, que de por sí puede ser un hueso muy suave, muy blando. Las complicaciones que vamos a tener, hay que tener muy presente esto, porque ahí es donde vamos a buscarlas. En el plexo venoso vertebral para vertebral, puede ser una fuga del cemento a nivel del plexo, a nivel intradiscal, una fuga posterior epidural, una fuga del cemento a través de las vías venosas hacia los pulmones. Y una complicación neurológica que va a depender, obviamente, del sitio donde se esté migrando el cemento. Y lo más raro que puede existir también es una reacción alérgica. Este es un ejemplo de una fuga a un espacio venoso. Veamos aquí este punto. Se da la inyección, y este punto puede representar para nosotros mucho a nivel de imagen. Es el momento de detener la inyección del contraste, por ejemplo. Vemos en el control tomográfico, realmente esta fuga no tiene mayor consecuencia.
A nivel intradiscal, veamos cómo el contraste se va y invade literalmente el núcleo del disco. O bien a nivel de canal medular, que esto ya es algo mucho más delicado, o todavía más aún a nivel pulmonar, veamos cómo el cemento puede depositarse y desgraciadamente ya no hay forma de retirarlo. Ok, si ustedes ven esta imagen, es una imagen fija, pero todos estos puntos negros es cemento en los pulmones que ha migrado por vía venosa. Sin embargo, vean aquí en la proyección lateral y veamos de una forma dinámica cómo el cemento está en la arteria pulmonar, flotando literalmente porque no tuvimos el cuidado de vigilar la inyección. Este es un caso clínico muy rápido. Tenemos cómo están entrando a nivel de L4 las dos agujas para llegar en la parte más anterior del cuerpo vertebral. Este paciente con osteoporosis, su médico determinó que se hiciera vertebroplastia de 3 niveles. ¿Por qué? Porque esto es una vértebra que está hipointensa en la resonancia y más arriba vamos a ver unas vértebras fracturadas. Vean cómo queda esto, fue hecho por vía percutánea. El cemento queda en 2 pedículos, creo que queda bien colocado. Esto es a nivel de T9, donde se hace una inyección de un solo pedículo. Y finalmente, más arriba del cuerpo de la vértebra de T8 está fracturado y se decide la inyección de un solo pedículo, pero vean en el control cómo queda el cemento distribuido de forma uniforme en toda la vértebra fracturada y de esta forma quedan los controles demostrando cómo son diferentes formas que se tienen que planear desde antes para poder cerrar estos procedimientos y hacerlos eficientes para el paciente, efectivos también. Finalmente, espero que haya servido. Esto es un tema bastante amplio, complejo y controversial. Espero que sea de utilidad para todos ustedes. Gracias por su atención. Nuevamente, muy buenas noches. Ahora hablaremos del caso clínico de osteoporosis y deterioro neurológico. Las aportaciones anteriormente vertidas nos llegan a conclusiones, nos llevan a objetivos y, por supuesto, a algunas ideas de tratamiento. Esto va a ser un poco diferente y a lo mejor complejo, ya que el siguiente caso no es simple. Esta es una femenina de 69 años, hipertensa, hipotiroidea, con sobrepeso. En el 2016 se le hizo el diagnóstico de mielopatía espondilótica cervical. No se quiso operar. Pero, desafortunadamente, el 16 de junio del 2021 cae de su plano de sustentación, evolucionando con dorsalgia de ritmo mecánico, cervicalgia de irradiación a extremidades superiores y lumbociatalgia. Clínicamente solamente había algo de limitación funcional cervical, torácica, lumbar, banal después de una caída, pero con disestesias en territorio C5 a T1 bilateral, L5 derecha y S1 bilateral, lo que nos llevó a hacer varios estudios, dentro de ellos la resonancia magnética de columna cervical, donde hay varios cambios degenerativos con compresión medular. Los cambios degenerativos más importantes en C3, quizá, dependiendo para quién, terminaron en C6 o C7. Los dos son válidos. Una compresión relativamente moderada del 50% de predominio C3, C4, pero sin dejar de pasar por alto una fractura torácica a nivel de T4 con retropulsión del muro posterior, lo cual desplaza la médula. Y para acabarla de componer, una desviación de columna lumbar pequeña, cambios degenerativos, lo cual tenemos una pequeña escoliosis degenerativa. Completando los estudios, esa fractura, aunque parecía por osteoporosis, teníamos la obligación de descartar alguna patología más, razón por la cual se hizo el gammagrama óseo, que sugirió un evento traumático, la densitometría en cadera 2.6, en columna 2.8, sugiriendo osteoporosis o completando osteoporosis. Tenemos la tomografía, la cual
nos lleva a un 30% de invasión al ducto y, por supuesto, de aquí en adelante la decisión es quirúrgica. Pero para mí, la paciente dijo, no me opero, me llevo un tratamiento conservador y yo me quedé pensando, ok, ¿qué le haríamos a esta paciente en caso de que fuera quirúrgica? Tiene problemas cervicales, tiene problemas torácicos, se le explicaron los problemas lumbares. Vía cervical es incómodo, pudiera evolucionar con un síndrome medular central. Vía torácica, a lo mejor comprime y pudiéramos evitar evolucionar con una paraplegia quizá, paraparesia quizá, o finalmente abajo en la región lumbar. Lumbar no me preocuparía tanto y me empecé a imaginar un poco la región torácica y en la región torácica qué ofrecerle. Si me voy a una región torácica por vía posterior, a lo mejor cementado, a lo mejor no cementado. Apoyando lo de cemento, a lo mejor pongo tornillos cementados, lo cual pues, pudiera haber pequeñas fugas, pero no tienen mayor relevancia clínica. El riesgo de que tornillo falle o se afloje es bajo. Quizá con esto sugeriríamos 1.5 mililitros de cemento para la región torácica, 3 en la región lumbar. Perfecto. Bueno, ¿y por qué al final del día no tornillos que no sean canulados? Quizá diría que un tornillo canulado es más débil, pero no contento con ellos, dicen, ok, si vas a poner tornillos, recuerda que es un riesgo de fractura en el segmento superior donde colocaste tus tornillos. Mientras que si no estás cementado, quizá el tornillo se te va a aflojar un 22%, si está cementado 2%. Ok, listo, cementado. Pero el riesgo de reintervención con tornillos no cementados es del 5%, mientras que con cemento 3%. Ah, caray, es casi lo mismo. Bueno, posiblemente si un tornillo se afloja y lo vemos solo en la radiografía, quizá no tenga consecuencias clínicas, ¿ok? Entonces, es igual poner un tornillo cementado que uno no cementado, ¿ok? Ya no tuve muchas conclusiones. Bueno, las revisiones no terminan ahí. Con nivel de evidencia 2 o 4 nos dicen que el tratamiento médico aumenta la densidad ósea, disminuyendo las complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces necesito en el equipo multidisciplinario quizá invitar a alguien que sepa de metabolismo óseo. Bueno, ok. Si quieres que tu sistema no falle, quizá tratar de agregar cemento, aunque esto nos pudiera llevar a embolismos de cemento o filtraciones locales. Bueno, pero no quiero eso. Perfecto. Bandas de tensión en la vértebra superior a través de anclaje sublaminar. Perfecto. Y finalmente, ¿cuál va a ser mi decisión? Ya que al final del día se sugieren más estudios para futuras guías. Creo que ya tengo un pequeño problema para decidir. Entonces, ¿qué me dice la literatura? Que desafortunadamente hay un alto grado de inconsistencia entre las mediciones de dolor, discapacidad y función. Uso de opioides, resultados radiográficos, aún en los estudios de nivel 1 de evidencia, sugiriéndose más estudios. ¿Ok? Bueno, pero ya la paciente se fue, ya no tengo problemas, ya tengo más chance de pensar que si en algún momento un paciente con una fractura por osteoporosis y deterioro neurológico llego, ya sé que puedo usar tornillos canulados con cemento, ya sé que puedo usar tornillos normales en una estabilización larga, ya sé que puedo tener una vía anterior como posibilidad, aunque T4 es compleja, y a lo mejor en las opciones que tengo, me olvido de mi paciente, ya no va a venir, se va a olvidar de mí, se va a ir con otro médico. Sorpresa, el día 17 de septiembre del 2021 cae nuevamente, agravándose las disestesias en extremidades superiores, pero ahora tiene dolor torácico irradiado en hemicinturón a nivel de T5, donde en las imágenes vemos que hay una mayor retropulsión de fragmentos que en un inicio con edema del cuerpo vertebral.
Y los potenciales evocados, así como la electromiografía, nos sugieren que efectivamente hay un problema cervical, hay un problema lumbar, pero también tenemos agregado un síndrome del túnel del carpo. ¿Qué hacer? Hicimos una reunión con el equipo multidisciplinario del hospital. Se incluyó el endocrinólogo, el algólogo, el neurocirujano, el radiólogo intervencionista, su servidor del equipo de columna y medicina interna para tratar de ver qué sería el siguiente paso con esta paciente. Y con ella, tratando de estar a la par de los estudios más recientes, tratamos de que endocrinología, como no la había dejado, aumentara la densidad ósea para tratar de hacer un hueso más resistente. Pensamos que una vía anterior ofrece una inmediata corrección de la deformidad y de la altura del cuerpo vertebral, recordando que el autoinjerto ofrece propiedades osteogénicas, osteoconducción, osteoinducción, y actualmente hay un interés retomado acerca del autoinjerto local con las anteriores especificaciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Decidimos, a través de todo el equipo, tomar la decisión de llevarla a cirugía cervical, ya que con la fatiga muscular que ella tenía, la debilidad, las disestesias, la compresión medular previa, muy posiblemente en una de esas caídas nos pudiera llevar a un síndrome medular central y ser más complicado. Entonces decidimos hacer la corporectomía de C4, dejar C5, corporectomía de C6, estabilizar con mallas y una placa, que muy posiblemente en un terreno de osteoporosis sería difícil tratar de olvidar de la paciente. Y en este caso sabemos que es un riesgo para subsidencia, para que falle la placa, para que se desanclen los tornillos. Puede ser muy complejo con una densidad ósea en columna de 2.8. Pese a ello, decidimos vigilar la fractura de T4, vigilar la región lumbar y seguir con los amigos de rehabilitación. Al final del día, con el tratamiento quirúrgico cervical, la seguimos en la consulta y estos son los estudios después de haber hecho la cirugía y el día 27, que fue su última revisión, la paciente había estado en Las Vegas, esto es, siguiendo las indicaciones de todo el equipo, tratando de hacer una vida normal. Endocrinología sugirió medicamentos. Su servidor hizo la cirugía cervical, que por el momento no tenemos subsidencia o falla del sistema. La fractura de T4, aunque por supuesto con pérdida de altura, está en remodelación. Ella continúa con el endocrinólogo y por lo pronto las molestias en hemicinturón a nivel de T5 no están más. Ella no tiene dolor dorsal por el momento. El deterioro neurológico mejoró y en la actualidad ha sido una vida casi normal para una persona de su edad. A nivel lumbar, continúa con los amigos de rehabilitación. Y pienso que desafortunadamente cada paciente es un reto. No todos los pacientes son iguales y cada paciente hay que darle lo que va necesitando. Para este equipo para esta paciente tuvimos que reunir un equipo que constó de endocrinología, anestesiología, algología, rehabilitación, radiología, medicina interna, ortopedia y por supuesto neurocirugía para tenerla en estas condiciones. No dudo que en algún momento pudiera presentarnos un problema torácico que en ese momento trataremos de abordarlo quizá por una vía posterior, la minectomía, haciendo una estabilización solamente hasta T2 y tratando de ir no más abajo de T6 con la minectomía, esperando que eso le pueda ayudar en algo. Difícilmente pensaría en tornillos canulados con cemento, porque para mí en mis manos es difícil hacer una revisión de esos tornillos. Y a nivel de T4 por vía anterior, en mis manos es complejo tratar de hacer un anclaje muy posiblemente de
de T3 a T5, dependiendo, lo intentaremos con esa densidad ósea. Afortunadamente, por el momento no tengo que pensar en ello, y la región lumbar seguiremos en observación. Caso complejo, caso difícil, hay quien diría, yo tengo más experiencia haciendo una u otra opción. El caso está para ustedes, para discusión, y si hay alguna duda, si hay algún comentario y los podemos apoyar en algo, cuenten con ellos. Nos vemos en la sección de preguntas y respuestas para ampliar ya sea dudas, comentarios, y todo salir ganando con respecto a información, enseñanza y aprendizaje. Por lo pronto, un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la sección de preguntas y respuestas. A todos, muy buenas noches. Les agradezco esta visita al módulo de osteoporosis por parte de Columna, pero no puedo dejar pasar por alto en agradecer a todos los miembros que estuvieron participando activamente. Gracias, Corporativo Satélite. Gracias, doctora Yepes. Gracias, Juan Antonio. Grushenka, gracias por sacar un Magdaleno de apuros. Grushenka, abusando de ti, la primera pregunta que te trataría de hacer es, ¿qué te motivó a estudiar osteoporosis? Ok, la verdad es que la osteoporosis es un proceso que yo tengo 20 años en el hospital, ¿no? Yo hice la residencia en Magdalena, lo sabes perfectamente bien, y la gran mayoría de estos años que he estado en el hospital estoy en el servicio de cadera y me ha tocado ver cómo año con año se incrementa el número de pacientes adultos mayores con fracturas de cadera. Es un problema de verdad cada vez más grande. Hay un montón de literatura internacional que nos habla de qué tan complejo es, porque tenemos una población mundial cada vez más anciana, con más años de vida, pero con menos calidad de vida, y lo he visto de primera mano. Entonces, empecé por azares del destino a meterme en prácticamente pues un poco de ortogeriatría como tal. De hecho es algo que me interesa mucho, me gusta mucho y estamos ahí bastante metidos en este asunto de la ortogeriatría, pero pues es algo que va de la mano, pues son pacientes frágiles, son pacientes que se caen, son pacientes que muchas veces se fracturan sin siquiera una caída, sino nomás de voltearse en la cama se fracturan. Entonces empezamos a ver que esto nos pega, porque tengo un montón de pacientes con este tipo de lesiones. Entonces hay que ver qué se puede hacer para disminuir estos riesgos, para que el paciente llegue con fracturas, igual y llega fracturado, pero no con fracturas tan graves, así de echas 1000 pedazos y que después no puedes ni siquiera sujetar porque el tornillo no agarra. Entonces, sí, pues el futuro ya nos alcanzó y yo creo que eso pues es algo que me afecta directamente de inicio, porque es mi servicio y de ahí comemos todos, pero además porque sí, no nos vamos a dar abasto, Adrián, o sea, no nos vamos a dar abasto con el número de pacientes que se fracturan por fragilidad si no hacemos algo ya. Entonces, la osteoporosis es algo que tenemos que dominar. Nos va a costar mucho trabajo, es muchísimo, es muy complejo, el metabolismo óseo mineral es una verdadera locura, pero si no empezamos, no vamos a llegar a ningún lado. O sea, vamos a estar cada vez más enredados en asuntos más difíciles que no vamos a poder resolver. Entonces hay que empezar a trabajar desde ahorita. De acuerdo, muchas gracias. Doctora Yepes, discúlpeme, pequeño buscapiés. Felicidades, realmente es un amor, es una inteligencia brutal, amo su cerebro. Pregunta, ¿quién usted considera que debería tratar osteoporosis? Es una pregunta muy interesante, pero no tengo duda al respecto de la respuesta. La semana pasada fue el Congreso de la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo Mineral. Es un congreso interesante que reúne varias disciplinas. Van reumatólogos, van ginecólogos, van muchos ortopedistas, la mayoría se dedican a cirugía, y van algunos rehabilitadores, van geriatras, van nutriólogos y por supuesto van médicos generales. Y nos toca comer con varios de ellos, coincidimos, estás ahí 4 días con tus compañeros, y me llamó mucho la atención, la mayoría de los especialistas que mencioné no reciben un entrenamiento sobre metabolismo mineral.
los residentes que estaban ahí de ortopedia mencionaron no haber recibido un entrenamiento sobre cómo funcionan los mecanismos de cicatrización y deformación ósea y cómo los alteras mediante el tratamiento farmacológico, cómo funciona la vitamina D, a quién sí calcio y a quién no calcio y por qué, y pues sobre todo por qué hay osteoporosis. Más allá de la menopausia, ¿por qué hay osteoporosis? Algunos pacientes están perdiendo calcio por la orina, otros pacientes están teniendo un problema con la síntesis o con la absorción, en fin. En cambio, los endocrinólogos recibimos cuando menos 2 meses de rotación obligatoria en la clínica de metabolismo mineral. Así que bueno, no tengo ninguna duda, creo que los endocrinólogos somos los que más recibimos el entrenamiento, no solo durante nuestra formación, sino después. Todos los congresos de endocrinología nacionales e internacionales tienen sesiones específicas hacia los trastornos del metabolismo mineral que incluyen, pero no se limitan a osteoporosis, primaria o secundaria. De acuerdo. Grushenka, creo que hay que votar por un endocrinólogo en el hospital, definitivamente. Pero también, digo, por supuesto que necesitamos votar por un endocrinólogo en el hospital, pero sí es cierto que necesitamos entrenarnos nosotros. O sea, sí vamos a necesitar siempre apoyo, porque el tratamiento debe ser multidisciplinario, pero no puede ser que si a nosotros es a quien más nos pega, porque vamos a tener que estarnos lidiando con este tipo de pacientes el resto de nuestra vida, no sepamos qué demonios hacer. Así que te quedas que, ¿y ahora qué? Entonces necesitamos también entrenarnos nosotros. Yo coincido Tiene con que la ser doctora, entre todos. Yo coincido con la doctora, los diagnósticos los estamos haciendo en forma tardía cuando ya hay fracturas. ¿Y quién hace esos diagnósticos? Los ortopedistas, a veces los reumatólogos, a veces los ginecólogos, cuando les llegan ya con osteoporosis y ya están perdiendo estatura, y a los otros, a los endocrinólogos nos llegan tardíos. Sí, coincido con la doctora, tendría que haber mejor y más capacitación, sin duda. Bueno, la siguiente pregunta para ti, Juan Antonio, es muy complicada. No lo sé incluso qué contestar. Dice, doctor Pérez, ¿cómo hace para evitar la arteria vertebral en los abordajes laterales? Bueno, esta es una guía con fluoroscopía. Realmente conociendo la anatomía, puedes tener 2 vías para guiar la aguja. Una es con la fluoroscopía, como te comentaba, y la otra es con la tomografía. Actualmente ya los equipos de tomografía te permiten dar fluoroscopía en el mismo momento. Entonces, realmente es avanzar la aguja en movimiento en forma dinámica y lo estás viendo en la tomografía. Ya no es una imagen fija como la tenemos en mente. Ahorita los equipos actuales permiten que tengas la fluoroscopía y tomografía fusionado. Entonces, por vía percutánea es una mejor manera de guiar la aguja en esos casos. De acuerdísimo. El tema es muy complicado, pudiéramos estar haciendo muchas cosas y yo creo que discutiendo un poquito. Hay algunas pequeñas preguntas, un poquito de técnica por aquí, pero a lo mejor un poquito más fácil si le preguntamos al experto. Juan Antonio, ¿qué considerarías que sería necesario para que un médico pudiera realizar vertebroplastía? ¿Me fui a un curso y ya pongo la aguja o sugerirías algo más? No entendí la pregunta. O Si sea, la vertebroplastía se aprende de ir a un curso y poner una aguja o tendríamos que tener algún curso especial para ello. no, yo creo que todo es una amalgama, aparte de aprender la técnica, es asistir a los casos en vivo, presenciarlos y vaya a hacer tus primeros casos siempre asesorado con un experto, sea experto ortopedista que haga vertebroplastía o en el caso del radiólogo intervencionista, pero siempre tener un experto en tus primeros casos. Lo puedes leer, lo puedes aprender, puedes llegar la empresa comercial a capacitarte, pero aún así siempre la sugerencia de que tengas a la mano, a tu lado en los primeros casos, a un experto. De acuerdo, muchas gracias. El tiempo se nos viene encima y lo cual ha sido un tema apasionante, pero doctora Yepes, ¿tendría alguna sugerencia a hacernos al público en general con relación a osteoporosis?
Pues la plática que presentamos estaba enfocada a ello, a identificarla a tiempo y una vez que la identificamos, a prevenir la siguiente fractura. El riesgo de refractura es altísimo y prevenir la siguiente fractura implica empezar el tratamiento, de ser posible, durante la hospitalización. Si se eligen medicamentos parenterales como teriparatide, denosumab o ácido zoledrónico, postergarlo máximo 2 semanas para iniciar el tratamiento, para evitar la hipocalcemia asociada a estos fármacos. Eso sería la razón para no empezarlo durante la hospitalización. Pero si se van a inclinar por un bifosfonato oral, iniciarlo durante la hospitalización y a menos que hubiera una contraindicación concreta, iniciar desde hospitalización el calcio y la vitamina D. Creo que eso sería mi intervención. Gracias. Grushenka, tienes muchos fans, muchos seguidores, sobre todo en el hospital. Mi pregunta es, ¿cómo le sugerirías o tu mensaje a nuestros residentes con el tema de osteoporosis? Ok, bueno, los residentes son, por supuesto, la piedra angular ahorita, pues, o sea, ellos son los que tienen que ubicar, que les guste lo que les guste dentro de la ortopedia, si les gusta la rodilla, si les gusta el hombro, si les gusta la cadera, si les gusta la columna, lo que sea, lo que vayan, ellos se van a enfrentar sí o sí a un adulto mayor, se van a enfrentar sí o sí a malas calidades óseas, se van a enfrentar sí o sí a huesos que no agarran el tornillo. Entonces, necesitamos que desde que llegan de R1 tengan esa pues conciencia de que pues si la única manera en que no van a ver esto es si lo que hacen es pediatría, pues, o sea, todos vamos a ver adulto mayor, el mundo está lleno de ancianos, no va a mejorar, cada vez hay menos niños, pero hay más adultos mayores, entonces ellos tienen que estar conscientes de que esto es su futuro y que necesitan entender cómo es el proceso, como dice la doctora, necesitamos aprender, necesitamos empaparnos de cómo es el metabolismo mineral y de saber que si logramos tener pacientes con mejores calidades óseas, aunque se fracturen, sus pronósticos van a ser mejores. Entonces, sí necesitamos todos empezar a sembrar esa semillita en el residente de preocuparse pues por lo que va a ser su ámbito de trabajo. Sus huesos, los huesos que ellos van a operar, necesitan estar en mejores condiciones, ¿no? Entonces ellos tienen que aprender y tienen que entenderlo, que tienen que entender que si ya les llegó la abuelita fracturada de la muñeca, pues evita que se fracture la cadera esta vez, ¿no? O evita que todo lo que, insisto, que yo estoy ya metida en la geriatría un montón, todo lo que implica evitar el riesgo de caídas, que mejore su equilibrio, que mejore su capacidad visual, que mejore todo, porque si tenemos, ya sé que nunca vamos a operar a un paciente sano como tal, pues, pero mientras en mejores condiciones esté, mejor para nosotros, vamos a tener una mejor materia prima para operar y eso es súper importante. Entonces, si desde el principio ya empiezas a mejorar la nutrición del paciente, empezar a darle el tratamiento con todas sus vitaminas, el calcio, tome el sol, señor, por favor, todo esto nos va a ayudar a que el envejecimiento de nuestra sociedad y la dificultad del trabajo para nosotros pues sea mucho menor, mejore todo. Gracias. Sí, los residentes necesitan saber. Gracias. Juan Antonio, tu mensaje como médico radiólogo a todos los chicos que nos están viendo, que son de reciente egreso más que nada, que son recién médicos ortopedistas, ¿qué sugerirías con relación radiología intervencionista y osteoporosis? Bueno, como acaban de comentar, va a ser el pan de todos de cada día y tengamos la mente siempre abierta a estas alternativas terapéuticas. Para mí es importante que las conozcamos, que existen, que se puedan realizar con mucha seguridad y que, vaya, teniendo un entrenamiento es posible que las apliquemos, seamos ortopedistas o radiólogos, pero el consejo que yo les daría es que trabajemos en equipo,
porque esto es ver imágenes. Las complicaciones principales que yo he visto es porque el médico no está familiarizado con la imagen dinámica. Se quedan con una imagen estática, siendo que es un evento dinámico, la inyección del cemento, por ejemplo. Y tenemos que detectar cualquier cosa que nos haga, como les decía en la plática, detener la inyección del cemento. Entonces, a veces escapa a unos ojos no capacitados. Entonces, el consejo es que puedan trabajar en equipo ortopedia con el radiólogo intervencionista para llevar a buen fin estos tratamientos. Muchas gracias. No me resta más que agradecer a todos ustedes este tiempo, la colaboración, así como los asistentes, al doctor Guillermo García Pinto, este espacio que nos da para poder seguir aprendiendo, revisando pacientes, analizando casos. Y si el doctor Guillermo García Pinto tendría algunas palabras de despedida para el auditorio, encantados se las recibimos. Adrián, muchísimas gracias. Gracias a todos los ponentes por esta sesión. Ustedes lo han dicho muy bien, todavía hay controversia sobre quién debe tratar la osteoporosis, pero no cabe duda que los ortopedistas día con día nos vamos a estar enfrentando cada vez más a este tipo de problemática. Nuestra función no debe de detenerse solamente allá en tratar las fracturas, que ya es la fase tardía de la osteoporosis. Es más, si los endocrinólogos, ginecólogos, los especialistas en metabolismo óseo tratan bien estos pacientes, quizás nosotros no podamos ver tantos pacientes en un futuro. Ojalá no veamos tantos pacientes por osteoporosis. Eso quiere decir que fueron bien tratados. Pero la obligación del ortopedista es entender cada vez más el metabolismo óseo para poder ayudar a nuestros pacientes que ya una vez se han fracturado. Entonces, agradezco nuevamente a todos los ponentes y agradezco la asistencia de todos los televidentes de todo el país y de otros países. En nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia, les agradezco mucho su presencia. Gracias, muy amable. Buenas noches. Gracias a usted. Una excelente noche para todos. Que descansen. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.